todos, muchísimas gracias por siempre sintonizarnos. Estamos entonces con 3 temas que están variados en esta ocasión. Hablaremos de economía, la situación del alza en los precios de la canasta básica también, y otro tema que ha generado un poco de controversia sobre un acuerdo que se aprobó en el Congreso para regular el comportamiento de los diputados. Esto y más estaremos analizando con el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Y bueno, imagínense cómo está la información nacional, pero a nivel internacional hay también bastante de qué hablar. Andrés Estrada nos informa. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas noticias internacionales. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Así es, muchas noticias internacionales en Ucrania. Existe tensión, una álgida tensión, ya hablaremos por qué. Y también en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. El alcalde de Nueva York declara alerta por los migrantes que están llegando a ese estado. ¿Cómo están llegando los migrantes hasta Nueva York? Le explicamos en unos minutos. La directiva del Congreso de la República remitió a los congresistas la notificación donde se exhorta a guardar las buenas prácticas, de acuerdo a la alta investidura que presentan. El acuerdo dice lo siguiente. Primero, conminar a los diputados al Congreso de la República para que en sus actuaciones y actividades inherentes a su alta investidura representen con dignidad al pueblo de Guatemala, guardando una conducta coherente con el orden público y las buenas costumbres. Las actuaciones basadas en las buenas conductas deberán reflejarse en todas sus participaciones, tanto fuera como dentro del hemiciclo parlamentario. Además, instruye a las direcciones administrativas para que de forma permanente brinde a los diputados asesoría de etiqueta, protocolo e imagen, entre otras. Muy bien, pues bueno, este tema ha causado división en comentarios y opiniones. Algunos dicen que es necesario poder regular y poder mejorar incluso la imagen de los diputados. Otros piensan que no tienen por qué estar diciéndoles cómo se deben comportar. Abramos el debate. Licenciado Clavería, ¿cómo ve usted este tipo de acuerdos? ¿Cree que sí es necesario o al final es un tema que incluso se podría eliminar en los próximos días? ¿Cómo lo ve usted desde el quehacer de un parlamentario? Vea, los señores diputados son los representantes del pueblo en el Congreso de la República. Fueron electos para que nos representen. Por lo tanto, esa representación debe ser una representación digna, que efectivamente represente los grandes intereses del pueblo y del país. Y cuando usted revisa la historia reciente de algunos miembros del Congreso de la República, la realidad es que no es así. Y no es por la forma de vestir, porque eso, al final, la ropa no hace a la persona, sino es por su comportamiento, que es distinto. Y lo hemos visto reflejado en muchas ocasiones, en muchos casos de diputados que han participado en todo tipo de actividades, desde actividades de corrupción a actividades de parrandas y de farranchelas, que todo el mundo los ha visto. Por lo tanto, no nos sentimos los guatemaltecos, en términos generales, representados por ellos. Por eso es que el Congreso no tiene un nivel de aceptación muy bueno, ni siquiera regular en el pueblo. Si usted hace una encuesta hoy, a nivel nacional, se va a dar cuenta que el Congreso de la República no goza del mínimo de prestigio. Y eso es malo para la institucionalidad, porque al final, nos guste o no nos guste, son los señores diputados los que nos representan. Tampoco puedo generalizar, porque no son todos los diputados, pero hay un buen grupo de diputados que de verdad no merecen el respeto de uno. Aparte de esto, sabemos que en el Congreso de la República, a lo largo de los años, se han dado diferentes escenas que dejan mucho que desear, sin duda.
incluso dentro de las mismas sesiones que se desarrollan en el hemiciclo parlamentario, que el hemiciclo debe ser un lugar también que se respete, es el lugar donde se aprueban, se conocen temas importantes del país y que se debe guardar ese respeto por el espacio y por lo que significa también dentro entonces de la historia y dentro de pues todo el Estado guatemalteco. Entonces hemos visto escenas donde entre los diputados incluso se han faltado al respeto. ¿Cuántos casos o cuántas escenas hemos visualizado donde se tiran agua, se lanzan lapiceros, se tiran hojas? Y bueno, no digamos incluso los propios insultos que entre ellos se han realizado. Entonces todo esto viene a desgastar también la imagen de un Congreso. Pero le voy a repetir lo mismo que le dije hace algún tiempo, Sandy, aquí. Decía Aristóteles que la mente educada efectivamente puede debatir las ideas aunque no esté de acuerdo con ellas. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted necesita como diputados? Mentes educadas. Eso no significa que usted necesariamente sea un profesional de alto nivel, no. Una mente educada es una persona que puede debatir un tema, aunque no esté de acuerdo, y respetar las ideas de los otros, cosa que no existe en el Congreso y en muchos de los congresos del mundo. Pero ¿quiénes son realmente los responsables de eso? Somos los guatemaltecos que votamos por ellos. No somos nadie más que nosotros. Somos los grandes responsables de llevar a esos señores al Congreso de la República y que efectivamente no merecen, algunos de ellos, estar ahí. Porque yo conozco diputados que efectivamente son gente seria, responsable, trabajadora y honesta, que es muy difícil encontrarlo en términos generales. Así es, por eso es que se plantea entonces este acuerdo para que los diputados se porten bien. Eso es lo que se pretende, ¿no? Pero abarca mucho más. Por ejemplo, el tema de las actuaciones. Y vamos a ir de lleno con esta información también para ir entonces desglosando esta información y que ustedes conozcan algunos pormenores que se incluyen en este acuerdo, que es el 6-2022, que establece de hecho 4 puntos. Primero, que en sus actuaciones y actividades inherentes a su alta investidura representen con dignidad al pueblo de Guatemala, guardando una conducta coherente con el orden público y las buenas costumbres. Segundo, que guarden la conducta, el decoro y la dignidad, respetando incluso los códigos de vestuario apropiados. Ese es otro tema, es un tema de etiqueta y protocolo. De protocolo. Tercero, que Dirección Administrativa brinde de hecho a los diputados asesoría, inducciones y talleres de etiqueta, protocolo e imagen. Y el cuarto punto, que el presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente y se remitirá copia a todos los diputados del Congreso. Realmente, bueno, yo no lo veo mal en el sentido de que no está de más que de verdad se pueda corregir y se pueda poner un orden en cuanto a la vestimenta, en cuanto al decoro, al comportamiento, para que también se trabaje en mejorar la imagen del Congreso desde este punto, porque hasta aquí también en estos aspectos que ya pues se han mencionado, creo que se ha debilitado, y todo esto ha sido también por pues estos espectáculos que se dan en lo interno del Congreso de la República. Incluso cuántas veces no ha pasado el hecho de que hasta producto de una nota, de un meme y de viralizarse, es una persona que en ocasiones dice uno, pero ¿cómo llega así al Congreso siendo diputado? Porque no sé si es llamar la atención, pero a veces también se visten de una forma muy extravagante, que dice uno, bueno, son los representantes del pueblo, ¿no? Claro. Independientemente de que en Guatemala habemos indígenas, mestizos, blancos y garífunas, y cada uno de nosotros tiene distinta forma de pensar y distinta forma de vestir, creo que todos nos debemos respeto. Y efectivamente yo creo que es una buena propuesta y ojalá los señores diputados aprendan, algunos de ellos, porque es necesario tener un Congreso digno. Un Congreso en el que efectivamente usted vea debate de ideas y vea aportes
aportes, simple y sencillamente para hacer propuestas legales que efectivamente beneficien a los guatemaltecos. Cuando uno revisa las propuestas que hay, en términos generales, con excepciones, la gran mayoría son propuestas con intereses o personales o de sectores o de grupos. Y eso no beneficia nunca al país. No. Aparte de eso, se tiene que entender de verdad cuál es la función que se tiene, el objetivo de poder llegar a este alto cargo también público, y que también dejan hasta cierto punto de ser la persona para convertirse en el funcionario, en el representante del departamento, del país, y por eso también creo que se merece ese respeto, ¿no? Y sabemos que ya es momento de dejar de desviar la atención por temas como estos. El Congreso no es una pasarela, el Congreso no es un lugar, un circo. Se tiene que respetar y dar ese valor de lo que en sí representa el Congreso de la República. Yo estoy de acuerdo con usted, Sandy. Usted dijo algo que es muy cierto, y es que cuando uno va a proponerse a un cargo público, uno tiene que entender que desde ese momento tiene que tener absoluta claridad de las responsabilidades que resultan de asumir un cargo público, sea como alcalde, sea como diputado, sea como ministro o sea como presidente. Uno lo tiene que tener muy claro, porque el problema es que cuando no hay claridad pasa lo que está pasando hoy en el Congreso de la República, que realmente algunos, porque no es en términos generales, lo repito porque conozco a muchos diputados, no dan la talla. Y eso es lo que el pueblo demanda, diputados que den la talla, diputados que trabajen para el pueblo, diputados que sean servidores de los guatemaltecos. Y aparte también creo que está en un buen momento, porque sabemos también que estamos en un año preelectoral. Claro. En donde también los comportamientos en ocasiones, como por llamar la atención de más o poder entonces incluso desprestigiar a otra persona, se realizan una serie de actuaciones que dejan mucho que desear. Recordemos, para poder ganar el voto de una población no es necesario poder crear shows, no es necesario poder desprestigiar a alguien o llamar la atención de cierta manera, sino con las acciones. Al final creo que como guatemaltecos también tenemos que exigir eso, poder analizar bien entonces el voto que vamos a realizar, ser pues más exigentes en cuanto a ya no dejarnos llevar por eso, por esa pantalla, sino por al final los planes que nos proponen, evaluar el trabajo que se ha hecho, ir más allá, porque a veces se confunde el hecho de hacer política con este tipo de espectáculos. Entonces también por mantener una buena imagen y sobre todo entonces esa rectitud, esa forma de poder expresarse, esa forma de poder dirigirse, sobre todo que se puedan incluso pues representar, repito, a quienes los llevaron a ese punto, porque gracias a esos votos es que están ocupando un espacio en el Congreso. Fíjese que yo me recuerdo perfectamente cuando los primeros diputados comenzaron a tomar posesión en Guatemala. De verdad eran diputados con un alto nivel académico, muchos de ellos políticos profesionales, y que gente que de verdad hacía su trabajo, con excepciones como todo, ¿verdad? Claro. Con excepciones. Usted tenía un congreso en el que había un debate de ideas, independientemente de que usted representara a un sector o a otro sector. El debate de ideas era normal y con respeto, independientemente de que uno pudiera en algún momento tener esa pero en términos generales había muchísimo respeto. Pero todo eso se ha venido perdiendo, y al final uno se da cuenta de que cómo las instituciones y los organismos se van debilitando. Y creo que es un buen esfuerzo por cambiar la dinámica y efectivamente fortalecer el organismo judicial, el organismo legislativo, que es vital para el futuro de los países. Un Congreso fuerte, un Congreso muy capaz. Es un Congreso que puede sacar adelante un país, porque los presidentes sin un Congreso fortalecido y sin
y sin buenos diputados no puede hacer que funcione el engranaje del Estado. Pues ahora se pretende entonces poder cambiar pues esa imagen, poder ir fortaleciendo estos aspectos y no se les está dejando entonces solos. Al final también va a existir un acompañamiento para que ellos puedan recibir esos conocimientos de etiqueta, de protocolo, de ciertos elementos que le van a ayudar a mejorar incluso la imagen. Yo creo que al final es bueno porque también es un alto organismo de Estado que debe respetarse y tiene que empezar entonces por cambiar esa imagen en cada uno de los diputados. Así que le hemos compartido entonces sobre este acuerdo que se ha creado. No ha sido del agrado de todos, pero sí, los cambios en muchas ocasiones así se presentan. Hay resistencia en ocasiones, pero bueno, es para un beneficio mayor. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos de temas de justicia y especialmente de los guatemaltecos, varios que están en la mira de la justicia estadounidense. Ya volvemos. Un guatemalteco de 46 años fue acusado por la oficina del fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York como el presunto responsable de incendiar un negocio en Chinatown, Manhattan. La acusación de la fiscalía señala a Mario Lucas como el responsable de provocar el siniestro y además causar lesiones a una persona el pasado 19 de junio. Las pesquisas detallan que el compatriota entró a un spa en horas de la tarde y entabló una conversación con la víctima, pero 10 minutos después la víctima salió del vestíbulo y entró en una habitación trasera, mientras que Lucas se quedó en el frente. Los fiscales señalan que el guatemalteco abrió su mochila y sacó una bolsa plástica que contenía un líquido inflamable que derramó en el vestíbulo del negocio. Posteriormente prendió fuego al local. Los agentes del orden rastrearon los movimientos de Lucas a través de las imágenes de cámaras de seguridad de varios lugares dentro y alrededor de la escena. Los oficiales de la policía de Nueva York lo interceptaron a unas 2 cuadras del lugar del suceso. Él presentó su documento de identificación. Aún se investiga la causa del ataque. Lucas, de 46 años, está acusado de incendio premeditado que resultó en lesiones a otra persona, lo que conllevaría a una sentencia mínima obligatoria de 7 a 40 años de prisión, por lo que se esperan las audiencias correspondientes. Son varios los guatemaltecos que de hecho se han visto involucrados en temas en diversos delitos realmente. Hoy tenemos uno de estos casos donde la justicia norteamericana pues detiene a un guatemalteco, lo acusa por los delitos que ya le hemos mencionado y entonces podría enfrentar esta sanción. Licenciado Clavería, sabemos que los guatemaltecos en muchas ocasiones van a trabajar a Estados Unidos, están saliendo adelante de una forma honrada, pero tenemos nuestras excepciones, donde también hemos de reconocerlo que en ocasiones están incluso involucrados en temas del crimen organizado, que también funciona en Estados Unidos. Desgraciadamente esa es una realidad, es decir, y hay que separar los buenos migrantes Totalmente. de los malos migrantes, ¿verdad? De los migrantes que se dedican a la criminalidad. Efectivamente, en muchos de los casos, estos casos, por ejemplo, están directamente relacionados con las mafias en Estados Unidos. Es decir, ellos pagan, igual que en cualquier otro país, para que efectivamente estas personas sirvan para producir o provocar daños, no solo en establecimientos, sino a personas. Y ellos, como cuentan con los recursos, son mafias muy grandes, establecidas, especialmente en estados como New York, Chicago, Las Vegas, etcétera. Creo yo que es muy importante revisar bien ese caso y va a ver usted que cuando comience el proceso de la investigación va a estar de alguna manera relacionado con este tipo de problemas. La ventaja es que en Estados Unidos la investigación es una investigación muy altamente profesional, con defectos y con problemas como en todos los países, pero allá los márgenes de errores son mínimos en relación a países como los nuestros. Por lo tanto, esa investigación va a dar los resultados que ellos necesitan en un par de meses. Así es. Y es que vamos a ir de una vez con cierta información que tenemos sobre este tema para ir ampliando también el caso y que ustedes conozcan más sobre este específicamente que le estamos compartiendo. Tenemos unos detalles informativos que vamos a solicitar a producción que nos pueda colocar en la pantalla, porque
Mario Lucas, guatemalteco de 46 años, es la persona entonces que está siendo, en este caso, acusada del delito de incendio provocado que resultó lesiones a otra persona. Son algunos de los datos que tenemos para ustedes. Y ampliando entonces también esta información, el delito lleva una condena mínima obligatoria de 7 años de prisión y una condena máxima de 40 años de prisión. Cualquier sentencia será determinada por un juez, quienes entonces tendrán que establecer si es una pena mínima, si es una pena máxima o al final cuántos años de prisión puede recibir Mario Lucas, guatemalteco de 46 años. El acusado es presunto inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, porque recordemos que también se debe respetar un debido proceso. En Estados Unidos también se lleva entonces estos principios del derecho y es importante entonces que se puedan conocer cuáles son los indicios, cuáles son las pruebas que se tienen en contra de Mario Lucas para poder entonces comprobar su culpabilidad o su inocencia en el tribunal, en el juzgado en Estados Unidos y determinar entonces cuántos años de ser encontrado culpable se le puede determinar. Licenciado Clavería, vemos que el sistema de justicia norteamericano pues es más rápido, ¿no? Sí. Probablemente en unos cuantos meses podemos ya tener un resultado y donde también se tiene el proceso que la persona incluso puede aceptar la culpabilidad para tener algún tipo de beneficio. Sí, definitivamente en Estados Unidos ese es el mecanismo que ellos utilizan, porque eso los lleva precisamente a poder ir desarticulando estructuras que funcionan también allá. Pero algo que es muy importante, Sandy, es que los norteamericanos tienen que entender también que por un hecho aislado, o 2 hechos, o 4 o 10 de guatemaltecos, no significa que todos los guatemaltecos sean malas personas o sean criminales. Los guatemaltecos son migrantes, son legales e ilegales. Son gente que trabaja muy duro y que ayuda y colabora a que la economía norteamericana salga a flote. Sí. Y eso es una realidad en cualquiera de los estados de Estados Unidos en donde trabajan guatemaltecos. La demanda de la mano de obra guatemalteca es prioritaria porque saben que son gente sumamente trabajadora. Así es, y es importante entonces no criminalizar también a los migrantes ni a los guatemaltecos, porque muchos, la mayoría, están luchando por un sueño y de una forma honrada, de una forma legal. Como en todos los casos y en todas las nacionalidades también se dan excepciones donde pues como este tipo de actos en los cuales se está pues procesando a un guatemalteco, pero sin duda alguna no se debe entonces generalizar. Creo que eso es lo que exigimos y solicitamos nosotros como guatemaltecos, porque no se vale que unos paguen por las acciones de otros. Sí, y al final son situaciones también aisladas que se van presentando, pero que se registran al final, licenciado Clavería, y nos demuestra que también en Guatemala, en Estados Unidos o en cualquier país, una persona que ya tiene pues esa debilidad o esa intención de delinquir lo va a hacer. Así es, yo por eso es que creo que es oportuno plantearlo, porque sabemos cómo funciona la justicia norteamericana y sabemos que el esfuerzo que hacen los investigadores allá pues es altamente profesional y tienen toda la tecnología para poder determinar con precisión y exactitud qué fue lo que sucedió. Pero lo más importante es no criminalizar al migrante, porque eso resulta injusto, muy injusto. Bastante. Porque los que hemos tenido oportunidad de verlos trabajar en Estados Unidos, es de verdad, mire, yo cada vez que los veo, cada vez los admiro más, porque trabajan día y noche, muchos 2 trabajos para poder mandar sus remesas para acá, y de verdad merecen el respeto y la admiración de todos los guatemaltecos. Sí, hacen muchos esfuerzos, muchos sacrificios también para poder trabajar. Pero vamos a ampliar la información con nuestro segundo remate también, con estos datos que tenemos sobre el caso para ustedes, porque es necesario poder apuntar cierta información sobre esta situación. Hay que conocer que el fiscal estadounidense Damian Williams dijo que según se presume, Mario Lucas cometió un horrorífico incendio en un negocio de Manhattan con una víctima atrapada adentro. Por suerte la víctima sobrevivió. Son algunos de los datos que se conocen. El comisionado de la policía de Nueva York
Dijo, según se presume, el incendio no fue solo un delito contra una sola víctima en un negocio, sino una agresión violenta que puso en peligro a toda la comunidad. Entonces, por este caso es que el guatemalteco pues, es acusado y está enfrentando un juicio. No generalicemos, creo que es una de las conclusiones que yo podría dar. Licenciado, ¿cuáles serían las suyas en el caso? Pues mire, yo creo que lo más importante es que efectivamente las autoridades norteamericanas pues hagan un trabajo de fondo para determinar con exactitud qué fue lo que sucedió y sobre la base de lo que se está planteando, pues no creo que ellos ya tienen muy adelantada esa información por lo que usted está planteando y bueno, lo más importante es que se cumpla con el debido proceso y que efectivamente no se criminalice a los migrantes. Cerramos entonces nuestro segundo análisis, vamos a hacer una pausa, pero otro de los temas que también tenemos para el análisis de esta noche es la situación económica de los guatemaltecos, sobre todo con los precios que van en aumento, especialmente en la canasta básica. Regresamos con este tema. El valor de la canasta básica alimentaria subió 428 quetzales con 76 centavos en 9 meses, mientras que la ampliada, que incluye gastos como transporte, salud, educación, vivienda y otro tipo de servicios y alimentos, se incrementó en 989 quetzales con 97 centavos. El índice de precios al consumidor correspondiente al mes de septiembre detalla que la canasta básica alimentaria se encuentra en 3.538 quetzales con 94 centavos. Es decir, que aumentó 83 quetzales con 96 centavos respecto a agosto, en tanto que la ampliada superó la barrera de los 8.000 quetzales, pues a septiembre se sitúa en 8.171 quetzales con 18 centavos, sufriendo un aumento de 193 quetzales con 85 centavos respecto al mes anterior, en tanto que la inflación interanual muestra un alza, pues se encuentra septiembre en 9.3%, una cifra similar a la del 2005, cuando fue de 9.4%. Bueno, esta es entonces la información que comparte el Instituto Nacional de Estadística, que de verdad nos ponen que pensar. La situación económica, el presupuesto de los hogares cada vez se ve más golpeado, cada vez hay que ver de qué forma entonces se logra administrar de mejor manera el dinero para que alcance y para que se puedan tener productos básicos, servicios básicos, porque todo ha ido incrementando, licenciado Clavería, y bueno, la canasta básica también es necesaria, es fundamental en los hogares guatemaltecos. No hay opción más que buscar la manera de poder entonces financiar esos productos y poder de esta forma hacerle frente a un nuevo incremento que, por cierto, durante el año ya se han registrado varios. Vea, lo que pasa es que lo dijimos cuando empezó la pandemia y cuando se desata la guerra de Rusia en Ucrania. Primero porque efectivamente con la pandemia hubo una problemática global económica que afectó a todos los países por las restricciones que se impusieron y que eso implicaba pérdidas de trabajo, disminución de salarios o pérdida de salarios. Y por el lado de la guerra se incrementa el petróleo y otros productos como los fertilizantes, por ejemplo, que de 250 quetzales que cuesta el fertilizante, se disparó a 500, es decir, el 100%. Y por lo tanto, todo esto afectó el transporte de la mercancía en Guatemala y la producción agrícola. Y el resultado, se disparó una inflación que decían que no llegábamos al 9%, sino que se iba a quedar en un 5%, pero la realidad es otra. Estamos en un 9%, por lo tanto el alza a la canasta básica y a la canasta básica ampliada se disparó de una manera impresionante. No así los salarios, que se mantienen estáticos. Y esto es el tema, porque ¿cómo hace una familia para poder comer y pagar los servicios hoy con el salario de antes de la pandemia? Por ejemplo, ese es el dilema. Yo creo que por eso es que es tan importante que tomar medidas para evitar no solo el acaparamiento, sino también la especulación y revisar
qué vamos a hacer con el tema del petróleo, porque al final el diésel es el combustible que más se utiliza para el manejo del transporte, que es lo que se necesita para movilizar la mercancía en el país. Porque si tuviéramos ferrocarril que se quita por intereses puramente de grupos para mantener otro tipo de transporte, hoy no tuviéramos los graves problemas que tenemos. Soluciones son las que queremos y las que menos vemos realmente. Licenciado, usted tocaba un punto que sin duda alguna es importante también y va muy ligado a este tema, y es, bueno, vamos enfrentando distintos incrementos en productos que son esenciales, pero venimos con un salario mínimo, imagínese, que se mantiene desde hace ya varios tiempos. ¿Cree usted que este es el momento en que con seriedad se pueda establecer y de verdad pensar en un incremento al salario mínimo? Porque algunos dicen, no, es que las condiciones económicas pues no están las mejores. Sí, lo sabemos, y especialmente el trabajador lo sabe, que tiene que enfrentar esa situación también. Yo creo que lo que ha faltado es un diálogo serio y responsable de cómo enfrentar una problemática económica que, si no le buscamos una solución, va a entrar en una crisis profunda. Y el problema con las crisis profundas es que usted puede mantenerla por un tiempo, pero hay momentos en que el hambre aprieta. Y yo siempre lo he dicho, cuando el hambre aprieta, la razón no funciona. Y entonces ese es el dilema que yo veo para el futuro cercano, si efectivamente no tomamos una serie de medidas que beneficien a las grandes mayorías, porque el problema aquí es que una gran parte de la población que recibe ese salario mínimo agrícola, o el de las maquilas, o el salario mínimo en términos generales, no le sirve en este momento. Se necesita un incremento, aunque sea mínimo, pero que de alguna manera les sirva para comer por lo menos los 3 tiempos, Sandy. Por ahí lo veo yo. Sí, vamos a ir con una información también para poder ir apuntando y dando a conocer ciertos datos también, porque hablemos del índice de precios al consumidor, que mide, por cierto, el comportamiento de los precios en el país. Encontraron en un índice de precios al consumidor de 165.35, que se traduce a una inflación mensual del 0.36%, un ritmo inflacionario de 9.03% y una inflación acumulada de 7.93%. La principal variación se dio en el rubro de la vivienda, además del gas propano y de la cebolla. Los alimentos vieron un aumento del 13.09%, el transporte un 9.80% y restaurantes en un 9.30%. Además, el poder adquisitivo del quetzal se ubicó en 60 centavos, según entonces ese índice de precios al consumidor que se da a conocer por parte de las autoridades económicas. Y de esta manera entonces vamos viendo cómo la situación de la canasta básica, la economía en términos generales también ha ido incrementando. Y me llama la atención el tema del transporte. Con la pandemia, ¿cuántos incrementos no se han dado al precio del pasaje? ¿Cuántas bajas hemos visto? Entonces ese es el punto. Aumentan considerablemente, pero cuando hay que reducir, no. Se hace una pequeña reducción y se va quedando el precio, se va quedando y van aumentando sobre eso que ya está pues con ese incremento. Lo que sucede es que efectivamente, yo me recuerdo que cuando inició la pandemia se disparó al 100% el pasaje. Y se tomaron algunas medidas para que efectivamente ese pasaje pudiera compensar la falta de mucho más personas dentro del bus, por ejemplo. Pero al final no se cumplían absolutamente nada y llenaban los buses de todos modos y todo el mundo feliz y contento. El problema es que efectivamente se afectó a los guatemaltecos de una manera espantosa. Pero cuando usted terminó de leer todo eso, pues en términos generales, para que los guatemaltecos lo tengamos bien claro, simple y sencillamente todo aumentó. Todo.
aumentaron los servicios, usted paga más de luz, usted paga más de agua, usted paga más de extracción de basura, usted paga más de seguridad privada, usted paga más de combustible, usted paga más de repuestos, usted paga más de comida, usted paga más de vivienda, usted paga más de renta, usted paga más de todo. Entonces, lo importante acá es cómo hacemos para que efectivamente se pueda o se mantenga estable o baje un poco y que se beneficie a la gente, porque el problema es que nadie, absolutamente nadie, está siendo beneficiado. Y déjeme decirle algo, Sandy, la clase media está desapareciendo. Sí. La clase media está desapareciendo a pasos agigantados. Y cuando un país pierde su clase media, que es digamos, el resorte sobre el cual se asienta la economía de los países, porque nosotros somos los que pagamos la mayoría de los impuestos. Nosotros, la clase media, somos los que más pagamos los impuestos en este país y en todos los países del mundo. Y entonces no es justo que nosotros no tengamos ninguna prebenda, ningún aliciente de absolutamente nada, simplemente de pagar, pagar y pagar, y a cambio nada, ni carreteras, ni salud, ni educación, ni nada. Sí, es que ese es el punto y nos hace, y también que se haga poco accesible ciertos servicios y ciertos pues factores, elementos, como por ejemplo la vivienda. Cada vez es más complicado poder acceder a ella, y vemos que también los alquileres de las mismas fueron en aumento, están incrementándose, entonces es complicado. ¿Y qué ayuda se recibe para pues toda la población, para poder ayudar en la economía que ya ha estado debilitándose? De verdad, no es que estamos viendo grandes soluciones, y eso es lo que preocupa al licenciado Clavería, porque seguimos hablando de un nuevo incremento en el precio de los productos de la canasta básica y la canasta básica ampliada, pero no estamos hablando entonces de alguna solución o de alguna propuesta también para poder ayudar a paliar esta situación. Solamente es de que, bueno, incrementaron los precios, páguelo. Si no quiere, pues entonces no coma. ¿Cómo se le va a decir eso? Y también vemos los índices de desnutrición, claro, que también van relacionados. Y como usted dice, mire, en muchos hogares, y yo estoy seguro que la gente que nos está viendo lo entiende perfectamente, se redujo la dieta alimenticia. Se redujo la dieta alimenticia. Carne no se come todos los días, se va comiendo conforme las familias pueden, y van reduciendo su dieta alimenticia. Ya no hay gastos de lujo. Por ejemplo, ir a comer a un restaurante, mucha gente lo hace una vez cada mes o cada 2 meses. Y ya no hay salidas ni paseos para los niños ni para nadie. Ya no hay idas al cine, todo ha ido reduciéndose. Lo que pasa es que efectivamente, vuelvo a repetir, yo creo que hay que sentarse y revisar abiertamente con los empresarios del país, con los sindicatos del país, con todos los sectores del país, una forma para solucionar la problemática del salario, porque no es justo que una persona mantenga un salario desde hace 2, 3 años, cuando pasamos 2 años de pandemia en la que, vuelvo a repetir, se disminuyeron los salarios, se perdieron puestos de trabajo, cerraron fábricas, pequeñas fábricas, y que hoy están abriendo, pero que pueden de alguna manera y mantienen a su personal, que hay que aplaudirles, pero hay que entender que solo ellos no van a sacar al país adelante. Se necesita el soporte de los grandes empresarios y de todo el mundo en el país para sacarlo adelante y que la economía mejore, y que mejore la economía familiar sobre todo. Y es que mejorando la economía familiar, licenciado Clavería, va a haber entonces ese poder adquisitivo para poder de esta forma comprar los alimentos, comprar los productos, comprar los servicios, y poder entonces de esta manera también ir manteniendo a las distintas empresas, negocios que se van estableciendo y que también ayuda a la economía nacional. Entonces es una cadena que se tiene que ir fortaleciendo con todos los actores que se ven involucrados, pero no solamente un sector. Se está dejando por un lado al consumidor y al usuario. Claro, mire, y le pongo un ejemplo. Yo no logro entender por qué los salarios no se mejoran. Porque cuando los salarios se mejoran, los empresarios ganan más, porque todo el mundo consume más. Y esa es una realidad. Es decir, si yo gano mejor, consumo más. Claro. Y entonces, eso es parte de lo que todo el mundo
tiene que entender, y hoy más que nunca, la responsabilidad social del empresariado y de los guatemaltecos tiene que ser una realidad. Así es un tema sin duda alguna importante, preocupante, el que hoy hemos presentado la situación económica nacional y pues ojalá que pronto se pueda hacer algo para cambiar esta realidad que cada vez está más difícil y que va a tener también sus repercusiones en distintos aspectos. Vamos finalizando con este análisis y vamos ahora a conocer otras noticias, otra información, porque una delegación conformada por las autoridades del Banco de Guatemala y del Ministerio de Finanzas Públicas viajará a Washington, Estados Unidos, la próxima semana. ¿Para qué? En la nota siguiente le damos a conocer los pormenores. Guatemala presidirá el grupo de los 24 o G24, conformado por países emergentes y en desarrollo de América Latina, Asia y África, dentro de los cuales se destacan países del grupo de los BRICS, como Brasil, China, India y Sudáfrica. El objetivo es mostrar los beneficios económicos que ha alcanzado Guatemala y su resiliencia. Aquí vamos a tener nosotros a todos los países emergentes y en desarrollo. Entonces son espacios que hay que aprovechar, en donde Guatemala pues ha sido un país ha respondido mejor que la mayoría de países del mundo ante estas coyunturas, y claramente pues tenemos algunas historias de éxito que compartir ahí. Es el martes 11 de octubre, el martes próximo, sale una delegación del Banco Central, una delegación diría bastante fortalecida. Viene también el ministro de Finanzas con personal de crédito público, porque como digo, no solo en la reunión del G24, vamos a reunirnos también con algunas calificadoras de riesgo del país que ya hemos comentado en otras ocasiones, que Guatemala la queremos llevar al grado de inversión. Guatemala tenía más de 2 décadas de no presidir el G24. Por aparte, se sostendrán reuniones con bancos de inversión, calificadoras internacionales de riesgo y autoridades de los bancos centrales más importantes del mundo. El director editorial de la revista Forbes dio a conocer detalles sobre la primera edición del Foro Forbes en español que se realizará en nuestro país. Más de 60 expertos, empresarios y expositores de 20 nacionalidades se darán cita este 18 y 19 de octubre en Antigua Guatemala para formar parte de la primera edición del Foro Forbes en español. Es el lanzamiento de Forbes en español, es la nueva plataforma de Forbes dirigida a una audiencia de 600 millones de hispanohablantes que hay en el mundo y que están interesados en temas de economía, negocios y finanzas, de la que obviamente Forbes es una marca icónica, lo ha sido por más de 100 años. Y coincidiendo con el lanzamiento de esta nueva plataforma que englobará las ediciones locales de México, de Centroamérica, de Colombia, de Chile, Perú, Argentina, etcétera, hacemos un foro de negocios y hemos elegido justamente Guatemala para este lanzamiento y para este foro de negocios porque hemos encontrado algunos indicadores interesantes, una apertura, un clima de negocios que invita a la inversión, y eso es justamente lo que tratamos de empujar, de impulsar a través de este foro, que es el crecimiento económico en América Latina. Se tiene contemplada la participación de representantes de organismos internacionales, exfuncionarios de varios países y empresarios. Guatemala fue elegida como sede por diversas características. Bueno, Guatemala tiene muchas características, digamos, que lo hacen atractivo, su cercanía con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, obviamente. Ahora hay muchas empresas a nivel global que están planteando reubicar algunas de sus plantas, sus cadenas de suministro, y sobre todo con un interés especial en aquellos países que no solo geográficamente se ubican cerca de los Estados Unidos, sino que también pues tienen esas relaciones comerciales pues mucho más fáciles, ¿no? Mucho más ágiles que, por ejemplo, otros países asiáticos. Concretamente, la región ahora está viendo cómo capitalizar toda esta ola de nearshoring y ally-shoring incluso. Hemos abordado entonces estos 3 temas de carácter nacional para que ustedes también tengan elementos y formen su propio análisis. Gracias, licenciado Julio Rivera Clavería, por acompañarnos. Cerramos así una semana. Esperamos tenga un excelente fin de semana. Igualmente, Sandy. Que tengan un bonito fin de semana. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos.